Mi hermana hizo que la policía se llevara a mi hija de 10 años esposada por una acusación falsa. Mis padres miraron y no hicieron nada. Lo que hice después destruyó todas sus carreras. Necesito contar esta historia porque mantenerla dentro me ha estado consumiendo durante los últimos 2 años. Lo que mi hermana le hizo a mi hija, y lo que mis padres permitieron que sucediera, cambió todo sobre quién pensaba que era mi familia. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos con mi respuesta. Esas personas no vieron a su hija de 10 años ser arrastrada esposada mientras su abuela se quedaba parada en silencio. Mi nombre, Gloria, no importa para esta historia. Lo que importa es que soy madre primero, y fallé en proteger a mi hija cuando más importaba. Su nombre es Olivia, y acaba de cumplir 12 años el mes pasado. Es el tipo de niña que se ofrece como voluntaria para leer a los estudiantes más jóvenes en la escuela, que ahorra su mesada para donar al refugio de animales, que llora cuando pisa un insecto por accidente. La idea de que alguien pueda mirarla y ver a una criminal es tan absurda. Sería risible si las consecuencias no hubieran sido tan devastadoras. Mi hermana, Tessa, siempre ha sido competitiva conmigo. Nos llevamos 3 años, ella es la mayor y, según nuestra madre, Tessa nunca me perdonó del todo por haber nacido y robarle la atención. Mientras crecíamos, ella escondía mi tarea, les decía a mis amigos que yo había dicho cosas crueles sobre ellos, y una vez incluso cortó mi vestido de graduación la noche anterior al baile. Mis padres siempre le restaron importancia como rivalidad entre hermanos. Mi padre decía que Tessa simplemente tenía una personalidad fuerte. Mi madre insistía en que yo era demasiado sensible. Tessa se casó con Garrett Walsh cuando tenía 25 años. Él trabajaba en bienes raíces comerciales y provenía de una familia adinerada. Tuvieron 2 hijos, Madison y Cole, que ahora tienen 13 y 8 años, respectivamente. En la superficie, Tessa tenía todo lo que siempre había querido: la casa grande en la comunidad cerrada, la camioneta de lujo, la membresía en el club de campo. Pero nunca fue suficiente. Necesitaba que todos a su alrededor tuvieran menos para poder sentir que ella tenía más. Yo me casé más tarde que Tessa, a los 30, con un hombre llamado Patrick, que era ingeniero civil. Tuvimos a Olivia a los 2 años de nuestro matrimonio. Patrick murió en un accidente de construcción cuando Olivia tenía 4 años. Un colapso de andamios que no debería haber ocurrido, causado por un contratista que escatimó en equipos de seguridad. El acuerdo de la demanda significaba que Olivia y yo estaríamos financieramente estables, pero ninguna cantidad de dinero podría reemplazar a su padre. Después de la muerte de Patrick, mis padres sugirieron que me mudara más cerca de ellos. Vivían en un suburbio a las afueras de Phoenix, en una comunidad de jubilados que en realidad era intergeneracional. Allí también viven familias. Tessa y Garrett vivían a 10 minutos. La idea de tener apoyo familiar mientras criaba a Olivia sola parecía atractiva. Así que trasladé mi negocio de diseño gráfico y compré una casa modesta cerca de mis padres. Los problemas comenzaron casi de inmediato, aunque no los reconocí como problemas al principio. Tessa hacía comentarios sobre el dinero del acuerdo, preguntando si lo había invertido sabiamente, o si estaba siendo inteligente sobre el futuro de Olivia. Sugería que criar a una niña sola era demasiado difícil, que tal vez Olivia se beneficiaría de pasar más tiempo con sus primos, que tal vez ella y Garrett podrían ayudar más. Mirando hacia atrás, veo que se estaba posicionando como superior, como la unidad familiar estable que mi hogar roto necesitaba. Mis padres eran dueños de una pequeña cadena de consultorios dentales en Arizona, 3 ubicaciones que construyeron durante 30 años. Mi padre era el dentista, mi madre manejaba la parte comercial. Empleaban a unas 40 personas en total y tenían reputación de hacer un buen trabajo. No eran ricos, pero vivían cómodamente y eran respetados en su comunidad profesional. Tessa se había dedicado a las ventas farmacéuticas después de la universidad. Trabajaba para una empresa importante vendiendo a consultorios médicos y hospitales. Ganaba buen dinero y amaba la dinámica de poder de su trabajo. Una vez me dijo que disfrutaba viendo a los médicos rogarle por muestras. Eso debería haberme dicho algo sobre en quién se estaba convirtiendo. El incidente ocurrió un sábado de junio, hace 2 años. Mis padres organizaron una barbacoa familiar en su casa. Tenían piscina y el clima era perfecto, uno de esos días de Arizona antes de que llegue el calor real, donde es cálido pero no insoportable.
Olivia había estado emocionada toda la semana por nadar con Madison y Cole. Llegamos alrededor del mediodía. Tessa y Garrett ya estaban allí, y los niños corrieron inmediatamente a cambiarse y ponerse sus trajes de baño. Mi madre había hecho su famosa ensalada de papas y mi padre estaba a cargo de la parrilla. Todo parecía normal, mejor que lo normal, en realidad. Tessa estaba siendo inusualmente amable conmigo, preguntando sobre mi trabajo, elogiando mi nuevo corte de pelo. Los niños nadaron durante aproximadamente una hora mientras los adultos se sentaban en el patio bebiendo té helado y hablando. Madison es un año mayor que Olivia y siempre había sido un poco mandona, pero ese día parecía particularmente decidida a controlar qué juegos jugaban. Olivia le siguió la corriente, feliz solo por estar incluida. Cole hizo lo suyo la mayor parte del tiempo, buceando por juguetes en el fondo de la piscina. Alrededor de la 1:30, mi madre llamó a los niños a comer. Se envolvieron en toallas y llegaron a la mesa del patio goteando y riendo. Llenamos sus platos con perros calientes y papas fritas, y comieron rápido, ansiosos por volver al agua. Mi padre hizo una broma sobre que eran parte pez. Todo estaba bien. Después del almuerzo, los niños quisieron jugar en la casa de juegos que mi padre había construido en el patio trasero, una estructura elegante con 2 pisos, ventanas e incluso un pequeño porche. Ya les quedaba un poco pequeña, pero aún disfrutaban usándola como fuerte para sus juegos de imaginación. Los 3 desaparecieron adentro mientras los adultos nos quedamos en la mesa terminando nuestra propia comida. Unos 20 minutos después, Madison salió corriendo de la casa de juegos llorando histéricamente. Tessa se levantó de inmediato y todos corrimos hacia allí. Madison sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar. Pero entre jadeos, dijo que Olivia la había empujado por las escaleras de la casa de juegos y que le dolía el brazo. Me apresuré a entrar en la casa de juegos donde Olivia y Cole todavía estaban jugando. Olivia parecía confundida y asustada. Dijo que habían estado jugando a un juego donde Madison era la reina del castillo. Y cuando Olivia fingió invadir, Madison se enojó y trató de empujarla. Olivia se había hecho a un lado, y Madison había perdido el equilibrio por sí sola. Cole asintió, confirmando la versión de Olivia. Afuera, Tessa estaba examinando el brazo de Madison. Había una pequeña marca roja, pero Madison lo movía libremente. Mi madre trajo hielo. Mi padre sugirió que tal vez quisieran que lo revisaran solo para estar seguros, pero Tessa dijo que probablemente solo estaba magullado. Me disculpé de todos modos, a pesar de que Olivia insistió en que no había empujado a nadie. Le dije a Olivia que se disculpara también, solo para mantener la paz. Lo hizo, aunque estaba claramente molesta por ser culpada de algo que no hizo. Madison aprovechó la atención, aceptando la disculpa de Olivia con un resoplido dramático. La tarde continuó, aunque el ambiente se había agriado. Los niños no volvieron a jugar juntos. Madison se quedó cerca de Tessa, haciendo muecas de dolor ocasionalmente y agarrándose el brazo cuando pensaba que la gente estaba mirando. Olivia se sentó en silencio a mi lado, apagada y herida. Nos fuimos antes de lo planeado. Esa noche, Tessa me envió un mensaje de texto. Dijo que habían llevado a Madison a urgencias y que tenía una muñeca fracturada. Incluyó una foto de Madison con el brazo en una férula temporal, luciendo trágica. Me sentí terrible. Llamé de inmediato, disculpándome profusamente y preguntando qué podía hacer. La voz de Tessa era fría. Dijo que tal vez necesitaba que evaluaran a Olivia por problemas de ira, que empujar a los niños por las escaleras no era un comportamiento normal, y que estaba preocupada por la seguridad de su hija cerca de Olivia. Estaba atónita. Le dije que Olivia había dicho que fue un accidente, que Cole había confirmado que Madison había perdido el equilibrio por sí sola. Tessa dijo que, por supuesto, se cubrirían el uno al otro, que yo estaba siendo ingenua, y que mi incapacidad para disciplinar a Olivia adecuadamente se estaba notando. Me colgó. Durante los siguientes días, intenté comunicarme. Envié flores a Madison. Me ofrecía cubrir cualquier gasto médico no cubierto por el seguro. Tessa respondió secamente por mensaje de texto, sin aceptar nada, diciendo solo que Madison estaba traumatizada y tenía pesadillas sobre ser empujada. El sábado siguiente, Tessa presentó un informe policial alegando que Olivia había agredido intencionalmente a Madison. Incluyó el registro de urgencias que mostraba la fractura.
Dio una declaración diciendo que había presenciado a Olivia empujar a Madison con ambas manos de manera agresiva, enviándola rodando por las escaleras. Esto fue una completa fabricación. Tessa ni siquiera había estado en la casa de juegos, pero era su palabra de adulta contra la palabra de niña de Olivia. La policía tomó el informe en serio porque involucraba a un menor con una lesión documentada. Un detective llamó y preguntó si podían hablar con Olivia. Dije absolutamente que no sin un abogado presente. Inmediatamente contraté a James Fitzgerald, un abogado defensor que se especializaba en casos juveniles. Me aconsejó que no dejara que Olivia hablara con nadie. Pero eso no fue suficiente para Tessa. Presionó a la oficina del fiscal de distrito para que presentara cargos. Afirmó que Olivia tenía un patrón de comportamiento violento, lo cual era completamente falso. Dijo que temía por la seguridad de sus hijos. Interpretó a la madre preocupada protegiendo a su hija inocente de una prima peligrosa. 2 semanas después de la barbacoa, un miércoles por la mañana, llamaron a mi puerta. Abrí para encontrar a 2 oficiales de policía parados allí con una orden judicial juvenil para el arresto de Olivia. Eran educados pero firmes. Olivia tenía que ir con ellos. No podía respirar. Pregunté qué estaba pasando y explicaron que el fiscal había decidido acusar a Olivia de asalto causando lesiones corporales. Debido a su edad, no sería detenida, pero necesitaba ser procesada y tendría una fecha de corte. Pregunté si esto era realmente necesario para una niña de 10 años, y dijeron que ellos no hacían las reglas. Simplemente las hacían cumplir. Olivia llegó a la puerta confundida y aterrorizada. Había estado desayunando y todavía tenía jarabe en la barbilla. Cuando vio a los oficiales de policía, comenzó a llorar. Uno de ellos, una mujer, se arrodilló y trató de explicar suavemente que Olivia necesitaba ir a la estación, que su mamá podía ir también, y que todo estaría bien. Pero entonces Olivia entró en pánico e intentó correr de vuelta adentro. El procedimiento estándar requería que la restringieran. Le pusieron las esposas, unas pequeñas destinadas a menores, pero esposas al fin y al cabo. Mi bebé esposada, sollozando y llamándome mientras yo me quedaba allí parada, indefensa. La peor parte, el coche de mis padres estaba estacionado al otro lado de la calle. Habían pasado para dejarme un papeleo, documentos de seguro sobre los que había preguntado. Habían llegado justo cuando llegó la policía. Mi madre se quedó en la acera viendo cómo restringían a su nieta y no hizo absolutamente nada. Mi padre tenía la mano en su hombro, reteniéndola. Cuando hice contacto visual con él, sacudió la cabeza levemente como advirtiéndome que no hiciera una escena. Vieron a la policía meter a mi hija llorando en su coche. Me vieron suplicar a los oficiales que me dejaran llevarla yo misma. Vieron todo esto, y luego se subieron a su propio coche y se alejaron. Seguí a la policía a la estación en mi propio vehículo, mis manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. En la estación, procesaron a Olivia, huellas dactilares, fotos, todo el procedimiento degradante. James se reunió con nosotras allí y manejó los aspectos legales. Debido a su edad, fue liberada bajo mi custodia inmediatamente, pero tenía una fecha de corte en 3 semanas. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el llanto tranquilo de Olivia. Cuando entramos, corrió a su habitación y no salió durante horas. Me senté fuera de su puerta, escuchándola sollozar, sintiéndome más indefensa de lo que me había sentido en mi vida. Esto fue peor que perder a Patrick de alguna manera, porque al menos eso había sido un accidente, una tragedia, pero no una crueldad deliberada. Lo que le había pasado a Olivia fue intencional, calculado, y vino de personas que se suponía que debían amarla. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban hinchados y rojos. Me preguntó por qué Madison había mentido sobre ella. No tenía una respuesta que tuviera sentido. ¿Cómo le explicas a una niña de 10 años que a veces la gente miente porque está enojada, o porque sus padres los alientan, o porque no entienden las consecuencias? ¿Cómo le dices a tu hija que su tía, su propia pariente de sangre, había orquestado esta pesadilla? Llamé a mis padres esa noche, furiosa y desconsolada. Mi madre contestó. Antes de que pudiera siquiera hablar, dijo que solo se habían mantenido al margen porque no querían interferir con asuntos oficiales de la policía. Pregunté cómo ver a su nieta ser esposada no era interferir, y ella dijo que pensaron que era mejor dejarme manejarlo como la madre de Olivia.
Esto era basura y ambos lo sabíamos. Pregunté por qué no habían llamado, por qué no habían venido después para ver cómo estaba Olivia, por qué estaban tratando a su propia nieta como a una criminal. La respuesta de mi madre lo cambió todo. Dijo que tal vez Olivia se había empujado a Madison, que los niños a veces actuaban mal después de perder a un padre, que tal vez yo había sido demasiado permisiva al criarla sola. Sugirió que Tessa podría tener razón sobre evaluar a Olivia. Le colgué. Mi padre llamó 10 minutos después. Trató de jugar al pacificador, diciendo que todos estaban molestos y no pensaban con claridad, que la familia era lo más importante, y que necesitábamos resolver esto juntos. Le pregunté directamente si creía que Olivia había lastimado intencionalmente a Madison. Dudó demasiado antes de responder. Esa vacilación me dijo todo. Durante la siguiente semana, James construyó nuestra defensa. Entrevistó a Cole, quien fue lo suficientemente valiente como para decir la verdad a pesar de que su madre lo entrenó para lo contrario. Nos enteramos de esto más tarde, cuando Cole admitió que Tessa había tratado de hacer que dijera que había visto a Olivia empujar a Madison. Cole insistió en que había sido un accidente. James también hizo examinar la casa de juegos. Las escaleras eran empinadas y estrechas, fáciles de tropezar. Un experto en reconstrucción de accidentes declaró que el patrón de lesiones era consistente con una caída, no con un empujón. Pero el daño a Olivia ya estaba hecho. Los niños en la escuela se habían enterado. Las comunidades pequeñas hablan, y una niña de 10 años arrestada era una gran noticia. Algunos padres no querían que sus hijos estuvieran cerca de Olivia. Fue excluida de fiestas de cumpleaños, eliminada de proyectos grupales. La madre de su mejor amiga, Natalie, dijo que sería mejor si no se veían por un tiempo. Olivia se volvió retraída y ansiosa, saltando cada vez que sonaba el timbre, temerosa de que fuera la policía de nuevo. Mis padres llamaron unas cuantas veces más, pero no contesté. Tessa envió un solo mensaje de texto preguntando si todavía planeábamos asistir a la boda de nuestro primo ese verano. Bloqueé su número. La audiencia preliminar tuvo lugar en julio. Madison tuvo que testificar, y se apegó a su historia de haber sido empujada deliberadamente. Aunque no pudo mantener el contacto visual y su voz era baja, Cole testificó con la verdad sobre lo que había visto. Los testigos expertos presentaron sus hallazgos. James argumentó que la evidencia mostraba un accidente, no una agresión, y que procesar a una niña de 10 años por lo que equivalía a un juego brusco era absurdo. El juez finalmente desestimó los cargos, declarando que no había evidencia suficiente para probar el daño intencional más allá de una duda razonable. Amonestó a ambas familias para que manejaran tales asuntos en privado en el futuro, a menos que hubiera evidencia clara de comportamiento criminal. Éramos libres de irnos, pero la libertad no borra el trauma. Olivia tuvo pesadillas durante meses. Desarrolló ansiedad alrededor de otros niños, temerosa de ser culpada si alguien se lastimaba cerca de ella. Necesitaba terapia 2 veces por semana. Sus calificaciones bajaron. Dejó de dibujar, que había sido su actividad favorita. La niña feliz y confiada que había criado había sido reemplazada por alguien temeroso y sospechoso. La escuela me llamó en septiembre para discutir los cambios de comportamiento de Olivia. Su maestra, la señora Rodríguez, se sentó frente a mí en un aula que todavía olía a crayones y describió cómo Olivia se había aislado. Ya no se ofrecía como voluntaria para responder preguntas. Durante el recreo, se quedaba sola cerca de la cerca en lugar de jugar. Cuando la señora Rodríguez había preguntado si todo estaba bien en casa, Olivia simplemente se había encogido de hombros. Las sesiones de terapia eran agotadoras de ver. La terapeuta de Olivia, la doctora Morrison, usaba técnicas de terapia de juego para ayudarla a procesar el trauma. Semana tras semana, me sentaba en la sala de espera escuchando los sonidos ahogados de mi hija trabajando a través de su miedo con muñecas y ejercicios de dibujo. La doctora Morrison me dijo que tomaría tiempo, que los niños son resilientes, pero que el sentido de seguridad de Olivia había sido fundamentalmente destrozado. Me advirtió que los problemas de confianza podrían persistir durante años. En casa, Olivia comenzó a exhibir comportamientos que nunca había visto antes. Revisaba las cerraduras de todas las puertas y ventanas varias veces antes de acostarse. Me preguntaba repetidamente si había hecho algo malo, si la policía podría volver. Una vez,
cuando una patrulla de policía pasó por nuestra casa en una ronda de rutina, se escondió en su armario durante 2 horas. La encontré allí, con las rodillas pegadas al pecho, meciéndose de un lado a otro. Culpé a Tessa, obviamente, pero también culpé a mis padres por su complicidad, por elegir permanecer neutrales cuando su nieta los necesitaba, por dar crédito a las mentiras de Tessa. Su silencio había sido un respaldo a todo lo que sucedió. Durante meses, me concentré solo en ayudar a Olivia a sanar. Nos mudamos a un distrito escolar diferente donde nadie sabía sobre el arresto. Le encontré una excelente terapeuta que se especializaba en trauma infantil. Lentamente, gradualmente, comenzó a mejorar. Para Navidad, volvía a sonreír a veces. Para la primavera, había hecho una nueva amiga. La nueva escuela, Riverside Elementary, estaba a 40 minutos de nuestra casa, pero la distancia se sentía necesaria. En el primer día de Olivia, la acompañé al aula y la vi dudar en la puerta. Su nuevo maestro, el señor Patterson, parecía amable. Le presentó a Olivia a una niña llamada Emma, quien le mostró dónde poner su mochila. Por un momento, vi un destello de la vieja Olivia, curiosa, abierta, dispuesta a intentar. El progreso llegó en pequeños incrementos. Un día de octubre, Olivia trajo a casa un dibujo que había hecho en clase. Era simple, solo una casa con un árbol bajo el sol, pero era la primera vez que dibujaba algo en 4 meses. Lloré cuando lo vi y lo colgué en el refrigerador como si fuera una obra maestra. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió levemente. Para noviembre, Emma se había convertido en un tema habitual en la conversación de Olivia. A Emma le gustaban los caballos y había leído todos los mismos libros que Olivia amaba. Habían sido compañeras para un proyecto de ciencia sobre el ciclo del agua. La madre de Emma, Karen, se comunicó para organizar una cita de juegos. Y me encontré explicando vagamente que Olivia había pasado por algo difícil y podría parecer ansiosa. Karen fue comprensiva sin entrometerse. La cita de juegos salió bien. Las niñas hicieron pulseras de la amistad y vieron una película. Olivia llegó a casa luciendo más ligera de lo que había estado en meses. La Navidad de ese año fue tranquila, solo nosotras dos. Le había comprado a Olivia un caballete y un juego de lápices de colores profesionales, con la esperanza de animarla a volver al arte. Abrió el regalo con un interés cauteloso y pasó la tarde de Navidad dibujando en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. No me mostró lo que estaba dibujando, pero el hecho de que estuviera dibujando se sintió como una victoria. Pero mientras ella sanaba, mi ira se calcificaba en algo más duro y frío. Todas las noches después de que Olivia se iba a la cama, me sentaba en la oscuridad y pensaba en lo que mi familia le había quitado. Su inocencia, su confianza, su alegría infantil. Habían robado meses de su vida y esperaban que perdonara y siguiera adelante por el bien de la armonía familiar. No podía. No lo haría. En enero, comencé a planificar. No venganza exactamente. Esa palabra sugiere algo emocional y descontrolado. Esto era más como justicia. Justicia cuidadosamente investigada y meticulosamente planificada. La idea me llegó durante una de las sesiones de terapia de Olivia. Estaba sentada en la sala de espera de la doctora Morrison, hojeando una revista sin leerla realmente, cuando escuché a otros 2 padres hablando. Una explicaba cómo su exmarido había perdido su licencia médica debido a una queja anónima sobre prácticas de prescripción inadecuadas. La queja había sido legítima, dijo, pero ella había sido quien la presentó después de años de que él eludiera la manutención de los hijos. No sonaba culpable. Sonaba satisfecha. Algo hizo clic en mi mente. Mi familia no había enfrentado consecuencias reales por lo que le habían hecho a Olivia. Tessa había presentado un informe policial falso, traumatizado a mi hija y no había enfrentado nada más que un caso desestimado. Mis padres se habían quedado parados viendo cómo sucedía, respaldando esencialmente las acciones de Tessa a través de su silencio. Y la vida había continuado normalmente para ellos. Mientras tanto, Olivia estaba en terapia 2 veces por semana, temerosa de su propia sombra. La injusticia de ello me quemaba por dentro. Comencé a pensar en la responsabilidad real, no solo disculpas o admisiones de culpa que nunca llegarían. Pensé en cómo funcionan los sistemas, cómo las instituciones tienen reglas y regulaciones,
como la gente se sale con la suya con comportamientos poco éticos hasta que alguien arroja luz sobre ello. Pasé esa noche despierta, con la computadora portátil abierta, investigando. Busqué regulaciones de la industria farmacéutica, leyes laborales, prácticas de facturación médica, procedimientos de quejas regulatorias. Tomé notas. Hice listas. Al amanecer, tenía el esqueleto de un plan. Comencé con Tessa. Su trabajo en ventas farmacéuticas requería mantener relaciones con consultorios médicos y hospitales. También requería un estricto cumplimiento de las regulaciones de la industria sobre obsequios, incentivos y prácticas éticas. A lo largo de los años, Tessa había doblado estas reglas con frecuencia. Lo sabía porque ella había presumido de ello. Como llevaba a los médicos a cenas costosas, como proporcionaba muestras mucho más allá de lo apropiado, como hacía tratos que técnicamente violaban la política de la empresa. Pasé semanas reuniendo pruebas. Creé una cuenta de correo electrónico falsa y contacté a algunos de los médicos y gerentes de oficina con los que trabajaba Tessa, haciéndome pasar por alguien del departamento de cumplimiento de su empresa realizando una auditoría de rutina. La gente es sorprendentemente comunicativa cuando cree que debe serlo. Recopilé nombres, fechas, montos y detalles específicos sobre cada transacción cuestionable. Luego compilé todo en un informe anónimo detallado y lo envié tanto a la sede de la empresa de Tessa como a la Junta Farmacéutica Estatal. Incluí suficiente información específica para que tuvieran que investigar, pero nada que pudiera rastrearse hasta mí. La investigación tomó 3 meses. Durante ese tiempo, pasé a mis padres. Sus consultorios dentales funcionaban sin problemas porque mi madre era meticulosa con el lado comercial. Pero meticulosa no siempre significa correcta. Comencé a revisar todo lo que sabía sobre sus operaciones. Cada conversación que había escuchado a lo largo de los años sobre facturación de seguros, clasificaciones de empleados, deducciones fiscales. Descubrí que habían estado clasificando erróneamente a algunos de sus higienistas dentales como contratistas independientes en lugar de empleados, una práctica común en las pequeñas empresas, pero técnicamente ilegal cuando los trabajadores cumplen con ciertos criterios. Estos higienistas trabajaban horas fijas, usaban el equipo de mis padres y eran supervisados por los dentistas de mis padres. Deberían haber sido clasificados como empleados, lo que les habría dado derecho a beneficios y un tratamiento fiscal diferente. También encontré que sus prácticas de facturación para seguros eran ocasionalmente cuestionables. Nada atrozmente fraudulento, pero sí alguna codificación creativa que maximizaba las tasas de reembolso de maneras que las compañías de seguros podrían desaprobar si miraran de cerca. Hice informes detallados sobre ambos problemas. La información sobre la clasificación de los trabajadores fue a la Junta Laboral Estatal y al IRS. Las preocupaciones de facturación fueron a las principales compañías de seguros con las que trabajaban, junto con ejemplos específicos de registros públicos e información que había reunido de las quejas ocasionales de mi madre sobre disputas de pago. Para abril, las fichas de dominó comenzaron a caer. La empresa de Tessa la suspendió pendiente del resultado de su investigación. La Junta Farmacéutica abrió su propia indagatoria. Sus tratos eran lo suficientemente cuestionables como para que su empresa decidiera que era más seguro despedirla que seguir luchando. Perdió su trabajo en mayo. Garrett, cuyo negocio de bienes raíces ya estaba luchando de todos modos, no pudo manejar la pérdida de ingresos de Tessa. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, y sin su salario, no podían mantener su estilo de vida. Tuvieron que vender la casa en la comunidad cerrada y mudarse a un lugar significativamente más pequeño. Madison tuvo que dejar su escuela privada. Tessa intentó conseguir otro trabajo farmacéutico, pero la industria es pequeña y las noticias corren. Nadie quería tocar a alguien que había sido investigado por la Junta Estatal. Los problemas de mis padres tardaron más en desarrollarse, pero finalmente fueron más devastadores. La auditoría del IRS por la clasificación errónea de los trabajadores resultó en impuestos atrasados sustanciales, multas e intereses. Tuvieron que reclasificar a sus higienistas en el futuro y pagar liquidaciones a los trabajadores anteriores por los beneficios adeudados. Las investigaciones de las compañías de seguros encontraron suficiente facturación cuestionable para rescindir sus contratos con los consultorios de mis padres. Perder esos contratos de seguros importantes significó perder a la mayoría de sus pacientes, ya que la gente no podía pagar la atención dental de su bolsillo. Los ingresos cayeron un 70% en 6 meses.
Intentaron renegociar con las compañías de seguros, pero una vez que estás marcado por problemas de facturación, es casi imposible reconstruir esa confianza. Tuvieron que cerrar 2 de sus 3 ubicaciones y despedir a la mayoría de su personal. El consultorio restante apenas cubría los gastos. Mi padre, que tenía 68 años, había planeado trabajar otros 5 años antes de jubilarse. En cambio, estaba luchando para mantener abierta una oficina. Mi madre, que había construido el negocio desde cero, vio cómo se desmoronaban 30 años de trabajo. Tuvieron que echar mano de los ahorros de jubilación para cubrir las multas y los acuerdos. Su vida cómoda se volvió precaria. Vi todo esto desarrollarse desde la distancia, enterándome a través de amigos de la familia que no sabían que yo era quien había puesto todo en marcha. Mi tía Paula, la hermana de mi madre, llamaba ocasionalmente con actualizaciones, su voz llena de preocupación por la situación de mis padres. Insinuaba que tal vez este era el momento para que la familia se uniera, que mis padres podrían usar apoyo. Yo hacía sonidos de no compromiso y cambiaba de tema. La pieza final encajó en septiembre. Cole, el hijo de Tessa, que había sido lo suficientemente valiente como para decir la verdad en la audiencia, finalmente se derrumbó y le contó todo a su padre. Admitió que su madre había tratado de entrenarlo para mentir, que Madison le había dicho en privado que había inventado la historia sobre ser empujada porque estaba enojada con Olivia por ganar su juego. Garrett, ya tenso por la presión financiera y emocional, aparentemente estaba furioso. Se mudó temporalmente, y lo último que escuché a través de los rumores familiares, estaban en consejería matrimonial. Paula me llamó en octubre. Dijo que mis padres querían verme, que querían disculparse e intentar reconstruir nuestra relación. Dijo que estaban pasando por un momento difícil y que extrañaban terriblemente a Olivia. Sugirió que tal vez Olivia se beneficiaría de tener a sus abuelos de vuelta en su vida. Le pregunté a Paula si mis padres sabían por qué les habían ocurrido todos estos problemas. Dijo que pensaban que era solo mala suerte. Un momento inoportuno, tal vez algunos competidores tratando de dañar su reputación. Pregunté si Tessa tenía alguna idea de que había desencadenado la investigación sobre sus prácticas comerciales. Paula dijo que Tessa estaba convencida de que una colega celosa la había denunciado. Ni ellos ni Tessa sospechaban de mí. A ninguno de ellos se le había ocurrido que la persona a la que habían agraviado pudiera ser capaz de una represalia sistemática. Paula presionó por una respuesta sobre reunirme con mis padres. Le dije que lo pensaría y la llamaría. En cambio, escribí una carta. No la envié a mis padres directamente. Envié copias a cada uno de ellos, a Tessa y a varios otros miembros de la familia, incluida Paula. Quería que todos lo supieran al mismo tiempo, de la misma manera. La carta era tranquila y objetiva. Describí ver a Olivia ser esposada mientras sus abuelos se quedaban parados en silencio. Detallé los meses de trauma que había soportado porque Tessa había mentido y mis padres habían optado por creer esas mentiras sobre la verdad de su propia nieta. Expliqué la terapia, las pesadillas, la amistad perdida, la confianza destrozada. Luego expliqué lo que había hecho y por qué. Enumeré cada acción que había tomado, los informes a la empresa de Tessa, las quejas a las agencias reguladoras sobre las prácticas comerciales de mis padres. Noté que no había fabricado nada. Simplemente había llevado información veraz a la atención de las autoridades correspondientes. Todo lo que sucedió después fue la consecuencia de sus propias elecciones y acciones alcanzándolos. Escribí que les había dado la misma misericordia que le habían mostrado a Olivia, lo cual era decir, ninguna. Así como ellos se quedaron parados y la vieron sufrir por algo que no hizo, yo me quedé parada y los vi sufrir por cosas que realmente habían hecho. Consideré esto justicia proporcional. La carta terminaba simplemente, me enseñaron que la familia no significa nada cuando se pesa contra la conveniencia y el interés propio. Aprendí bien la lección. Paula llamó 1 hora después de que se entregaran las cartas, con la voz temblorosa. Dijo que había ido demasiado lejos, que arruinar el sustento de la gente era cruel, que había lastimado a personas inocentes como los empleados que habían perdido sus trabajos cuando cerraron los consultorios. Le dije que esos empleados habían sido mal clasificados y mal pagados durante años, y que el egoísmo de mis padres los había puesto en esa posición, no mi honestidad al respecto. Dije que si quería hablar de crueldad, podíamos hablar de lo que constituye crueldad hacia una niña de 10 años. Mi madre llamó después.
Estaba llorando, rogándome que explicara cómo podía hacerle esto a mis propios padres. Le pregunté cómo podía pararse en una acera y ver a su nieta ser esposada sin decir una palabra. Dijo que habían tratado de mantenerse neutrales, para no empeorar las cosas. Le dije que la neutralidad frente a la injusticia es en sí misma una injusticia, y que ella había elegido la mentira de Tessa sobre la verdad de Olivia. Colgó. Mi padre envió un correo electrónico. Era largo y divagante, alternando entre la ira y la súplica. Dijo que destruye el trabajo de su vida por un malentendido, que lo que le pasó a Olivia fue terrible, pero que mi respuesta fue desproporcionada, que me había vuelto vengativa y cruel. Dijo que apenas me reconocía. Le respondí, no reconociste la inocencia de tu propia nieta cuando importaba. No me importa particularmente si me reconoces ahora. La respuesta de Tessa llegó a través de un abogado, una carta de cese y desistimiento amenazando con demandarme por difamación e interferencia ilícita en su carrera. James, mi abogado, envió una carta señalando que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación y que denunciar violaciones regulatorias legítimas a las autoridades apropiadas es una actividad protegida. Nunca volvimos a saber del abogado de Tessa. La última comunicación fue de Cole. De alguna manera consiguió mi dirección de correo electrónico. Sospecho que Paula se la dio. Me envió un mensaje. Dijo que lamentaba lo que le había pasado a Olivia, que dijo la verdad en la audiencia porque era lo correcto, aunque su mamá se había enojado con él. Dijo que sus padres estaban peleando mucho ahora, y que Madison apenas le hablaba porque se sentía culpable. Preguntó si Olivia alguna vez querría verlo de nuevo porque extrañaba a su prima. Ese mensaje me destrozó de una manera que nada más lo había hecho. Cole era inocente en todo esto, al igual que Madison a su manera. Había sido manipulada por su madre para mentir. Eran niños atrapados en el daño causado por las decisiones de los adultos. Le mostré el correo electrónico de Cole a Olivia y le pregunté qué quería hacer. Lo pensó durante mucho tiempo antes de decir que tal vez algún día podría ver a Cole de nuevo, pero que aún no estaba lista. Dijo que todavía tenía pesadillas a veces sobre la policía llegando a la puerta. Le dije que eso estaba bien, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara, que sus sentimientos eran válidos. Han pasado 8 meses desde que envié las cartas. El consultorio dental restante de mis padres está luchando pero sigue abierto. Mi padre ha envejecido dramáticamente. Paula me envió una foto de Acción de Gracias y se ve 10 años mayor que la última vez que lo vi. Mi madre aparentemente tuvo que tomar medicación para la ansiedad y la depresión. Tessa y Garrett están separados pero aún no divorciados. Ella trabaja como recepcionista en un consultorio médico, ganando una fracción de lo que solía ganar. Tienen una deuda significativa. Madison está en una escuela pública ahora y aparentemente viendo a un terapeuta para lidiar con la culpa por la mentira. Garrett tiene la custodia principal de los niños porque el horario de trabajo de Tessa es más exigente. La familia se ha fracturado esencialmente. Algunos parientes se ponen del lado de mis padres y de Tessa, diciendo que fui demasiado lejos y que debería haber sido la persona más madura. Otros me apoyan en silencio, diciendo que lo que le pasó a Olivia fue imperdonable y que las consecuencias eran merecidas. La mayoría de las reuniones familiares ahora ocurren en grupos separados para que la gente no tenga que elegir entre invitarme a mí o invitarlos a ellos. Olivia está mejorando. Ahora tiene 12 años, es más alta, comienza la escuela secundaria. Todavía ve a su terapeuta mensualmente, menos que las sesiones 2 veces por semana con las que comenzamos, luego semanales, y ahora solo una vez al mes para chequeos. Tiene un pequeño grupo de buenos amigos que no saben nada de lo que pasó. Está dibujando de nuevo. Creó una hermosa serie de acuarelas el mes pasado que su maestra de arte quiere presentar a una competencia de artistas jóvenes. Sonríe más. Se ríe a veces. Pero también es diferente de maneras que me rompen el corazón. Ahora es más reservada, menos confiada. No asume que la gente le creerá o la tratará con justicia. Cuando comete un error, incluso uno pequeño, se pone ansiosa de que será castigada desproporcionadamente. La inocencia que tenía antes nunca podrá ser restaurada por completo. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice. La respuesta honesta es complicada. No me arrepiento de proteger a mi hija o de responsabilizar a las personas por sus acciones.
No me arrepiento de asegurar que aquellos que la lastimaron enfrentaran consecuencias. Lo que experimentaron fue el resultado de sus propias elecciones, las prácticas comerciales poco éticas de Tessa, las clasificaciones y facturaciones incorrectas de mis padres, su decisión colectiva de priorizar las mentiras sobre la verdad. Pero sí pienso en el daño colateral. Los empleados que perdieron sus trabajos cuando cerraron los consultorios. Madison y Cole, que están lidiando con la implosión de su familia. Mi padre, que trabajó toda su vida para construir algo que ahora se está desmoronando. Hay una parte de mí que duele cuando pienso en eso. Entonces recuerdo la cara de Olivia cuando vio a la policía en nuestra puerta. Recuerdo el sonido de su llanto mientras le ponían las esposas. Recuerdo a mis padres dándose la vuelta y alejándose sin decir una palabra, y el dolor se endurece de nuevo en determinación. Alguien me preguntó recientemente si pensaba que lo que hice fue correcto o justo. Dije que no sabía sobre lo correcto, pero que definitivamente fue justo. La justicia no siempre es cómoda. A veces es desordenada y dolorosa, y deja a todos dañados de diferentes maneras. Pero la alternativa, dejar que aquellos que dañan a los niños no enfrenten consecuencias, no era algo con lo que pudiera vivir. Olivia conoce el esquema general de lo que hice, aunque no cada detalle específico. Me preguntó una vez si había lastimado a la abuela y al abuelo a propósito. Le dije la verdad, que había revelado verdades que ellos habían estado ocultando, y que a veces la verdad causa dolor cuando la gente ha construido sus vidas sobre mentiras convenientes. Ella pensó en eso, y luego preguntó si alguna vez se disculparían con ella. Dije que no lo sabía, pero que ella no necesitaba su disculpa para seguir adelante con su vida. La terapia ayudó tremendamente, aunque el camino no fue lineal. Durante el primer año, Olivia vio a la doctora Morrison 2 veces por semana. Para el segundo año, lo habíamos reducido a sesiones semanales a medida que mostraba una mejora constante. Ahora, va mensualmente para mantenimiento, y la doctora Morrison dice que ha hecho un progreso notable considerando la gravedad del trauma inicial. La semana pasada, Paula llamó de nuevo. Dijo, mi madre ha sido diagnosticada con una enfermedad cardíaca en etapa temprana, relacionada con el estrés, según los médicos. Insinuó que debería sentirme responsable, que mis acciones contribuyeron a los problemas de salud de mi madre. Una parte de mí sí se siente culpable. No soy despiadada, pero la mayor parte de mí recuerda que mi madre vio sufrir a su nieta y eligió no hacer nada. Nuestras elecciones tienen consecuencias. A veces años después, a veces de maneras que no anticipamos. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres o Tessa. En este momento, no hay relación, y estoy bien con eso. Tal vez algún día, cuando Olivia sea mayor y esté más sana, si ellos han reconocido genuinamente lo que hicieron y por qué estuvo mal, podríamos intentar reconstruir algo. Pero tendría que ser bajo los términos de Olivia, a su ritmo, si es que ella lo quiere en absoluto. Por ahora, estamos construyendo nuestra propia vida separada de ellos. Olivia y yo hemos creado nuevas tradiciones, nuevas fuentes de alegría y apoyo. Ella tiene amigos que se preocupan por ella. Tiene maestros que creen en ella. Tiene una madre que quemará cualquier cosa y a cualquiera que amenace su seguridad y felicidad. ¿Lo haría todo de nuevo, sabiendo el alcance total de la destrucción? Si tuviera que ver a Olivia ser esposada de nuevo, mientras mis padres se quedaban parados en silencio, mientras las mentiras de Tessa no eran cuestionadas, mientras todos esperaban que yo aceptara la injusticia por el bien de la paz familiar. Sí, lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Porque algunas cosas importan más que la armonía familiar. Algunas traiciones no pueden ser perdonadas. Y algunas personas necesitan aprender que los niños no son un daño colateral aceptable en los juegos de poder de los adultos. Mi hija sabe que su madre siempre luchará por ella, sin importar el costo. Al final, eso vale más que cualquier relación que haya perdido en el camino. Ellos eligieron su camino cuando eligieron lastimar a mi hija. Simplemente me aseguré de que ese camino llevara exactamente a donde tenía que llegar.